Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que se esté viendo este video, soy Rafael Blanco y haciendo actual lo que sería la actividad número uno de la materia de antenas y propagación. Vamos a hablar acerca de lo que sería tanto los parámetros, lo que es una antena, las propagaciones, ganancias y todo lo relacionado con los contenidos de la unidad uno. Para empezar con lo más básico, vamos a decir qué es una antena y cuál es su función. Pues, como podemos ver aquí de manera resumida, las antenas son dispositivos que permiten transmitir y recibir señales electromagnéticas. Además de que ellas son una interfaz, las cuales son, por decirlo, el medio físico entre una red de comunicaciones y el espacio libre, y convierten las señales eléctricas en ondas radiadas y viceversa. Ahora, esta por la parte más sencilla y práctica, entonces vamos a hacerlo de manera un poco más corta, pero para que sea entendible qué es una antena, su función y qué es lo que hace realmente. Entonces, ¿qué hacen como tal? Antenas ayudan a enviar y recibir señales. Funcionan tanto de emisor como receptores, ya que ellas mandan las señales electromagnéticas y luego también en otro punto, de un punto A a un punto B, pueden recibirlas. Pueden apuntar en diferentes direcciones. Tenemos tanto antenas unidireccionales, bidireccionales y omnidireccionales, con cada una teniendo sus ciertas limitaciones, pero pueden apuntar en diferentes direcciones. También contamos con lo que sería, pueden enseñar señales muy lejos, volviendo tema relacionado al punto anterior, direccionales, bidireccionales, omnidireccionales. Una antena de una única dirección puede llegar a presentar mayor potencia para llegar de un punto A un punto B, a diferencia de repente una antena omnidireccional que puede llegar a diferentes puntos, pero con mayores potencias. Y porque eso de escuchar señales desde lejos. Aquí también entra la parte de recepción. Es decir, que si estamos en el punto a una cierta cantidad de kilómetros y la potencia de la transmisión del medio, valga la redundancia, transmisor, es lo suficientemente potente para llegar al medio B, receptor, va a ser capaz de detectar estas ondas electromagnéticas, convirtiendo esta señal analógica en una señal eléctrica para luego transformarla en información al receptor que se quiera hacer llegar. ¿Y cuál es la manera más sencilla de entender cómo funcionan las antenas? Son nuestros oídos y nuestra voz. Nuestros oídos pueden ser captados como una antena receptora y la voz de la persona que nos esté hablando, en este caso como yo, está emitiendo un mensaje a través del espacio libre. En esta manera es direccional, ya que solo me estoy dirigiendo a un único punto y luego es captada por el micrófono, en este caso haciendo la parte de los oídos, para que luego sea transmitido en un medio digital y pueda llegar a todos. Sería la manera más fácil de saber cómo trabaja y cómo funciona una antena. Capta señales en el aire, en el espacio libre, y luego las vuelve señales eléctricas para luego ser transmitidas. Siguiendo con los restantes puntos, vamos a decir con los parámetros que pueden contar una antena. La impedancia es la relación entre tensión y corriente en una antena. Afecta la transmisión de potencia y la eficiencia. La impedancia no es más que, como lo dice, el impedimento de algo, impedir algo. En este caso, el flujo de la tensión y la corriente que va a transmitir una antena y también la que va a recibir una antena, ya que como sabemos son señales eléctricas. ¿Qué es lo que se busca hacer con esta impedancia? Limitar la señal eléctrica que puede llegar a transmitirse o recibir cierto medio. Luego tenemos la polarización. Entonces, ¿cómo funciona esta parte de la polarización? Ya que estamos hablando de la antena, estas son por lo general comunicaciones inalámbricas,
ya sea la parte transmisora como la receptora, estas tienen que estar polarizadas de manera similar para lograr una transmisión de la manera más eficiente. No puedes esperar que una antena con una polarización lineal trabaje de manera eficiente con una polarización circular. No puedes comparar manzanas con peras, ni puedes comparar peras con manzanas. Tienen que trabajar de la misma manera. Si una antena transmisora es lineal, la receptora tiene que ser lineal, no pueden variar, porque si no va a haber pérdidas y va a haber una mala transmisión. Entonces, ¿qué va a pasar? La energía de la señal se perderá debido a la falta de coincidencia de la orientación de los campos eléctricos. Eso por la parte de la polarización lineal. Ya con eso lo vemos. Entonces, ¿cómo se ve esta polarización? Ella va a describir la orientación del campo eléctrico de una onda electromagnética en relación con la dirección de propagación, y es un factor crucial en el diseño y funcionamiento de un sistema de comunicación inalámbrica. Ahí entra lo que estaba diciendo, no puedes comparar una polarización lineal con una circular o una elíptica, ya que no son iguales, no son simétricas como se quiera ver. Entonces, una buena comunicación, si va a ser lineal, es lineal, no pueden convertir lineal con circular. Pasando a la polarización circular. Ella tiene una gran aplicación cuando se requiere una mayor inmunidad a las interferencias y capacidad de mantener la coherencia de la señal. Coherencia, inmunidad, interferencia. Conceptos bastante frecuentes en el ámbito de las antenas y la propagación, ya que son señales que se transmiten en el espacio libre, no se controlan como tal, pues van en el aire. Con esta polarización circular se busca la mayor inmunidad, porque nunca se va a hablar de suprimir en su totalidad, sino que buscar la mayor forma de que el espacio libre no afecte la señal que vamos a transmitir. Este sistema por lo general se utiliza mucho en satélites, sistemas de radar, debido a sus ventajas en el entorno de múltiples reflexiones y obstáculos. Nuevamente, espacio libre, muchos obstáculos en el aire, no puedes controlar todo. Esta es una propiedad de las ondas electromagnéticas, en la que el campo eléctrico describe una trayectoria helicoidal perpendicular. Este término ya lo explico, y es que ese término va a la dirección de propagación y puede ser de derecha o izquierda dependiendo del sentido del giro del campo eléctrico. Ahora, esa parte de helicoidal perpendicular, temita. La manera más sencilla para explicarlo, vamos a dejarlo que es como una hélice o una espiral que se forma al girar el campo eléctrico alrededor del eje de propagación. Entonces, tenemos aquí el campo y va girando el eje de propagación. Entonces, esta espiral o helicoide se extiende a lo largo de la dirección de propagación de la onda, pero el movimiento de rotación del campo eléctrico es perpendicular a la dirección, ya sea izquierda o derecha. Pues así trabaja la polarización circular. Puede tener eje giratorio derecho o eje giratorio izquierdo. En sí es un movimiento de rotación y traslación en conjunto sobre ese mismo eje espiral. Ahora, con la parte de la polarización elíptica. Aquí el campo eléctrico varía tanto en magnitud como en dirección a medida que la onda avanza. Esto significa que el campo eléctrico tiene componentes tanto en la dirección horizontal como en la vertical, lo que da lugar a una elipse en lugar de una línea recta, como puede ser una polarización lineal, o una espiral, como la polarización circular. La elipse puede ser más alargada en una dirección que en la otra, lo que determina si la polarización elíptica es elíptica derecha o elíptica izquierda. En la polarización elíptica derecha, la elipse gira en sentido horario, mientras que en la polarización elíptica izquierda, la elipse gira en sentido asíncrono, es decir, de manera antihoraria. Muy bien. Con el patrón de radiación, es muy importante tener en consideración que el patrón de radiación es una antena que describe la distribución espacial, la potencia radiada o recibida. Esto determina la dirección y eficiencia con la que la antena transmite o recibe señales electromagnéticas. Ahora, patrón de radiación. Ya por lo menos con la primera palabra sabemos qué está tratando de decirnos. Es un patrón que vamos a nosotros definir o ya viene definido con la antena que vayamos a trabajar.
En este caso, ese patrón puede ser omnidireccional, lo estábamos hablando al principio, ya que va a irradiar señales en todas las direcciones de manera uniforme. Detalle de cuando se trabaja en muchas direcciones, muchos puntos, tiene mayores pérdidas a medida de mayor alcance. Tiene mayor alcance de punto A, punto B, punto C, pero es más deficiente en el sentido de la potencia que puede llegar a transmitir, pues se está dispersando mucho. Luego el patrón direccional concentra la señal en una dirección específica, pues colocándolo como lo que sería, em, por decirlo, un ISP que venda lo que sería la señal inalámbrica de manera detallada, es decir, tiene una antena directamente del punto A al punto B para un solo cliente, es decir, solo va a transmitir la señal en una única dirección, concentrando toda la potencia en un único punto. Cuando te hablamos en forma de abanico, va a emitir la señal en un ángulo amplio, es decir, es un abanico, tal cual como el que se utiliza para manejar lo que sería cuando hay calor, y comenzamos a abanicar. Va a decir como si fuera un cono, y va a decir a toda esta área al frente va a transmitir la señal en forma de haz en un ángulo más estrecho, parecido a la direccional, pero en un canal mucho más estrecho. Por lo general se puede manejar cuando sabemos que va a haber muchas obstrucciones, pero aún así, en cierto ángulo de visión se puede llegar a obtener lo que sería la línea de visión del punto A al punto B para realizar la transmisión con ese patrón de radiación que indica que tiene la antena. Mencionando ante lo de potencia, transmisión, el parámetro de la ganancia de la antena está relacionado con la potencia de la antena, ya que cada valor de la antena por lo general se maneja un parámetro de que una antena con los valores más eficientes debería de estar por lo que sería entre 58 dB hasta máximo 70-71 dB de potencia para una buena transmisión sin ningún tipo de interferencia, intermitencia o falla, ya que menores a esto va a haber una señal muy deficiente y superiores a estos valores que acabo de indicar, ya dijéramos 80-89 dB, la potencia es tan alta que puede llegar a freír los equipos. Entonces, aquí ponía un ejemplo, la ganancia típica de una antena de comunicación por satélite 10 dB y necesita 20.000 watts de potencia de transmisión necesaria para alcanzar una ganancia de 10 dB. Satélites. Entonces estamos hablando desde un satélite en el espacio para que haga la transmisión hacia la Tierra necesita emitir 20.000 watts de potencia. Entonces, aquí estamos hablando de una antena en su capacidad para concentrar energía radiada en una dirección deseada. La unidad decibelio y se representa la relación entre la potencia radiada por la antena y la potencia que emitirá una antena isotrópica ideal. Antena isotrópica ideal. Estamos hablando de una antena que no va a tener ningún tipo de pérdida, ningún tipo de interrupción, obstrucción que pueda afectarla. Término ideal, circunstancia ideal, las cuales no se manejan, ya que son conceptos solamente que se pueden plasmar para cálculos, pero a nivel de la vida real no podemos manejar parámetros ideales. ¿Se quisiera que fueran esos? Sí. ¿Se puede? No, porque siempre va a haber variables en la transmisión que no se van a poder controlar. Relacionado con la potencia y la eficiencia, tenemos también la parte de la directividad y la eficiencia. Entonces, directividad que viene para radiar o recibir energía en una dirección específica. Las antenas que altamente directivas concentran potencia en un estrecho, mejorando la eficiencia de la transmisión y la recepción. Punto A, punto B. Si la alineación entre el punto A y el punto B arroja valores, por decirlo, mencionando de nuevo los de BM, los de B, una alineación entre 58 dB y hasta lo máximo, lo más ideal, menos de 70, va a ser una alineación sumamente eficiente,
qué es lo que sucede cuando suele haber una desbalance o una poca visión entre el punto A y el punto B con el sitio que va a emitirse y el que lo va a recibir. Comienza a haber una pérdida de eficiencia en la relación con la potencia que se está enviando. Porque al final todo esto son señales que van a convertir de manera, son señales que se transmiten en el espacio libre de ondas electromagnéticas y luego se vuelven una señal eléctrica que la interpreta el medio receptor. Entonces, cuando hay una mala calibración, una mala alineación entre las antenas, por eso la dirección, tienen que tener visión entre ellas, directividad para tener una buena alineación, hay que ajustarlas. Ahí es cuando vamos a ver la mejor eficiencia, en el momento donde la alineación sea la idónea. Y luego tenemos lo que sería la parte del balance, directividad y eficiencia. Cada uno de estos trabaja en simultáneo. Con una buena directividad vas a tener una buena eficiencia. Si tienes una mala directividad, no vas a tener una buena eficiencia. Antenas. Por hacer un ejemplo más gráfico aquí con lo que pudiera hacer en mis manos, vamos a decir que este es el sitio A, este es el sitio B. Aquí estamos teniendo una buena directividad, ya que las dos están alineadas de manera perfecta. Obviamente están separados en esta brecha por varios kilómetros, pero aún así tienen visión entre ellas. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, la antena del sitio B yo la muevo un poco hacia arriba, aquí en este momento la directividad no está apuntando al sitio que está mandando la señal, está apuntando un poco más hacia arriba y no voy a tener el mismo ángulo de visión. Ya en este momento estoy perdiendo eficiencia en el servicio que estoy transmitiendo y en la señal. Aquí se puede ver tanto ausencias de la transmisión, intermitencias de la señal, porque no es como que totalmente separado, sí tiene un poco de visión, pero no totalmente. Entonces siempre hay que tener en consideración este balance para tener el mejor desempeño de nuestros equipos. Ahora, la propagación de las ondas electromagnéticas. La propagación de las ondas electromagnéticas, pues tenemos lo que sería el multitrayecto, que viene siendo la parte de las omnidireccionales. Van a seguir múltiples trayectorias que pueden rebotar en superficie, difractándose alrededor de obstáculos, lo que puede generar interferencia constructiva o destructiva en el punto de recepción. Interferencia constructiva. Aquí es cuando se toma lo que sería el punto de información de que yo tengo un sitio A y yo quiero llegar a un sitio B, pero este sitio B se encuentra mucho más lejos. ¿Qué se hace ahí? Se puede colocar un sitio intermediario, haciendo así una segunda conexión que permite que la señal que emite acá haga de repetidor al mismo tiempo, puesto que en este trayecto de espacio de transmisión llega a este punto, vamos a llamarlo C, para llegar al punto B principal. Este punto C va a tomar la señal del punto A y la va a redirigir al punto B. Así va a ser una interferencia constructiva, puesto que estamos construyendo un radioenlace para enlazar todas esas señales por radiofrecuencia o de ondas electromagnéticas por el espacio libre para evitar la mayor cantidad de pérdidas, porque hay una gran pérdida entre este sitio y este sitio, el sitio A y el sitio B, si hay una gran distancia y más, ya que estamos diciendo que es omnidireccional o de multitrayecto, ya que cuando hablamos de multi-ovni, sabemos que va a llegar a múltiples lados, pero su potencia va a menguar, a diferencia de como podría ser una direccional, ya que solamente va a ir en una única dirección. Ahora, cuando hablamos de dispersión y difracción, entonces, la propagación de las ondas electromagnéticas se va a afectar por la dispersión y difracción causada por objetos y estructuras en el entorno, lo que permite que la señal alcance áreas que no tienen emisión directa con el transmisor. Vamos a poner el ejemplo más sencillo, vamos a dispersar difracciones como que se separa en varias partes. Un medio que sea repelente, o vamos a decirlo, que haga de impedancia física contra una onda electromagnética va a repelerlo, o sea, se va a dispersar
Por ejemplo, un medio aislante que podría, un medio y aislante, cualquier tipo de metal que pueda ser no conductor de onda electromagnética, este va a hacer que las ondas pasen alrededor de él. Va a haber una pérdida, pues la onda como tal busca hacer esta difracción, pero ya por este impedimento no llega completo. Y cuando se defragmenta, vamos a decir que la onda viene de esta manera hacia adelante. Tengo un medio acá entre estos dos lados, pero en este espacio en particular, entre estos dos, la onda puede atravesar. Se está fragmentando y luego sigue su recorrido. Ahora, hablando de lo que serían los modelos de propagación. Tenemos lo que sería varios modelos matemáticos para decir el comportamiento de cómo se deberían propagar o cómo se van a propagar las ondas electromagnéticas. Tenemos el modelo del espacio libre, modelo simplificado. Se considera que la atenuación de la señal de la radiofrecuencia en función de la distancia entre el transmisor y el receptor, sin tener en cuenta obstáculos, ni condiciones específicas, ni el entorno. Es decir, una transmisión simple por el espacio libre. No toma en consideración si hay una montaña, un edificio o cualquier material que pueda impedir la transmisión. Luego tenemos este de acá, el modelo Okumura-Hata. Como todo en la vida, es una evolución, es una extensión del modelo espacio libre que va a tomar ahora en cuenta los factores como las alturas de la antena, la frecuencia de operación y el entorno urbano-rural, es decir, el espacio geográfico, los niveles de las montañas, el relieve, lo que vayamos a manejar, donde se vaya a colocar la antena. Aquí se comienzan a basar las mediciones empíricas realizadas en diferentes entornos para estimar la atenuación de la señal. Podemos considerar lo que sería la misma zona de Fresnel, que es la que nos va a indicar si una transmisión uno de los indicadores para decir si una transmisión va a ser ideal o no va a ser ideal. Y de nuevo tenemos una evolución, la cual es el modelo Waldfisch-Ikegami. Es una mejora del modelo Kumurata, ahora que considera en adición la variabilidad del terreno, la presencia de edificios altos y proporciona una distinción más precisa de la atenuación de la señal en entornos urbanos densos. Imagínense lo que sería montar un radioenlace en la propia zona de Caracas. Sabemos que Caracas está llena de lo que sería muchos edificios altos, entonces se tiene que tomar en consideración si dentro de esos propios edificios se pueden montar los radioenlaces, cuáles puntos A, puntos B y necesarios puntos secundarios para generar una buena transmisión. Entonces, y ya por ello tenemos los mecanismos de propagación. La propagación rectilínea, dispersión de ondas en línea recta. No tiene punto de comparación. Reflexión y refracción, el comportamiento de las ondas cuando se van a encontrar los obstáculos. Difracción y dispersión es propagación de ondas alrededor de obstáculos. Entonces, difracción, dispersión, cómo se propagan las ondas cuando están los obstáculos. La reflexión y refracción, el comportamiento de las ondas como al encontrar obstáculos. Son cosas diferentes. Entonces, la propagación de las señales electromagnéticas se rige por diferentes mecanismos físicos, ya que son señales que transmiten en el aire, pero están a merced de cualquier obstáculo o impedimento físico que ellos encuentren en su paso. La propagación rectilínea va a describir la propagación de línea recta en el espacio libre, directo. Mientras que la refracción, difracción y dispersión explican cómo se van a comportar esas ondas electromagnéticas al encontrar un obstáculo o superficie en su trayectoria. Y como venimos hablando, balances, directividad, ellos van a determinar mucho la calidad y la cobertura de la transmisión inalámbrica. Para llegar a lo que sería una conclusión de todo lo que hemos tratado aquí, debemos comprender que las antenas son son unas interfaces que nosotros vamos a seguir utilizando constantemente hasta que en algún momento llegue algo que las pueda reemplazar, que hasta el momento no ha salido, sino que se ha ido mejorando, ya que la transmisión por el espacio libre siempre va a ser algo del día a día. Hasta el momento lo vemos con los teléfonos. Los teléfonos son antenas en miniatura que reciben y mandan mensajes por el espacio libre, incluso las propias llamadas. Entonces,
Cada vez que trabajamos con esto y la típica situación donde vemos que tenemos poca recepción, poca señal, ahí es cuando comenzamos a notar cómo funciona esa propagación, esos desbalances, esa poca eficiencia, esas pérdidas de potencia, esas altas potencias. El manejo correcto de los parámetros de las antenas, cómo se propagan las ondas en el espacio libre, estas ondas electromagnéticas, siempre son parámetros a tener en consideración cuando se comienzan a realizar los enlaces entre antenas de un punto A a un punto B, y deben tener bien que manejarse con suma delicadeza, pues ya vimos que se pueden llegar a afectar al punto físico los equipos por una mala transmisión, y de no tener consideración de esto, nunca vamos a tener lo que sería una comunicación idónea en lo que vayamos a querer desarrollar. Teniendo así como una conclusión en general que el trabajo de las antenas cada día se va a ir mejor, cada día se ha ido mejorando, como lo vemos en los modelos de propagación mencionados antes, para buscar siempre la mejor cobertura, la mejor eficiencia y la mejor directividad para darle a sus usuarios la mejor forma de trabajar con ellos. Y con los avances que siempre se van realizando, se podrán obtener mejores y más eficientes comunicaciones. Gracias.